Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Fermentango, un podcast dedicado a la fermentación y los alimentos fermentados. En este episodio vamos a centrarnos en la bacteria de ácido láctico y en la fermentación que produce, también conocida como la lactofermentación o simplemente fermentación por bacteria de ácido láctico. Vamos a ver ejemplos de alimentos que son lactofermentados, también qué es una bacteria de ácido láctico. Vamos a hablar también de que hay distintos tipos de bacterias de ácido láctico y también dónde está, de dónde proviene la bacteria. Y finalmente vamos a hablar de la desnaturalización y el pH, que son temas mucho más específicos. Soy Luis Munita, me apasiona la fermentación. Quiero invitarlos e invitarlas a que nos escriban a fermentango@gmail.com. Cuéntenos quiénes son ustedes, si les gustan los fermentos, si los consumen, si los producen o si se interesan en ellos. Los quiero invitar en Spotify, seguir a Fermentango, y los que están por YouTube, por supuesto, todo lo que se puede hacer en YouTube, el me gusta, suscribirse, etc. También quiero recordar que este programa es posible gracias al gentil auspicio de Muna Ginger Beer. Una ginger beer muy rica. Para quienes no conocen, la ginger beer es un fermento en base a jengibre, agua y azúcar. Así que pueden ingresar a gingerbeer.cl y encontrar toda la información. Bueno, vamos a ir con lo primero. ¿Qué alimentos son lactofermentados? Tenemos 4 ejemplos. Está el yogur, los picles lactofermentados, el chucrut y el kimchi. Son 4 alimentos que, como podemos ver, son bien distintos entre sí. Algunos, por ejemplo, pues está por un lado la leche, ¿verdad? Tiene proteínas, ¿verdad? Que es de origen animal. Pero por otro lado tenemos los picles, en donde se ocupan los pepinillos, y el chucrú, donde usamos repollo. Pero si hemos probado tanto yogur como picles y como chucrú, podemos identificar que hay algo en común, es la acidez. Lo que caracteriza a estos alimentos y es gracias, por supuesto, a la acción de la bacteria de ácido láctico. Entonces, la bacteria de ácido láctico es utilizada para poder hacer estos alimentos. ¿Y qué es una bacteria? Es una célula, ya que es un organismo unicelular. Está compuesto de una membrana celular que, por supuesto, separa lo que es el contenido celular del medio, del ambiente. Algo que caracteriza a la bacteria es que es muy simple. No hay un núcleo, no hay tampoco mitocondrias, como sí lo hay en otras células, como la levadura, que es más complejo. También la bacteria es mucho más pequeña que la levadura. Entonces, eso es una bacteria de ácido láctico. Es una célula. Y lo que es súper importante es que en la membrana tiene proteínas especializadas que son capaces de tomar los azúcares o el alimento del ambiente, ingresarlo y para poder ser procesado, obtener energía y así reproducirse y también tener como el material para construirse, ¿no? La principal fuente de alimentación de las bacterias de ácido láctico son las azúcares, que pueden provenir de la leche o de plantas. Entonces, en el caso de la leche tiene lactosa y la bacteria de ácido láctico tiene en su membrana celular un transportador que puede ingresar la lactosa, identifica la lactosa y la ingresa a su interior. Y una vez dentro, otra proteína especializada es capaz de reconocer la lactosa y la empieza a procesar para iniciar toda la cadena que va a permitir que la célula se reproduzca, que obtenga energía para reproducirse, ¿verdad? Y el subproducto de todo esto va a ser una expulsión de ácido láctico. Y este ácido láctico va a modificar el sabor, por supuesto, de los alimentos y también su textura. No hay una sola bacteria de ácido láctico. Hay muchas
y tienen distintos nombres según su forma y según sus características. Aquí estoy sacando mi bolsillo un sachet, un sobre, es el famoso yogurt starter, que sirve para hacer yogur. Yo le he hecho el contenido de este sobre a un poco de leche, lo mezclo, lo meto en una yogurtera y eso me genera yogur. Entonces lo que viene en este sobre son nada menos ni nada más que bacterias, y voy a leer acá algunas para que tengan una idea. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium bifidum, y bueno, y otros más que son así de difíciles de leer. Y acá lo interesante es cómo los nombres nos dan unas pistas de las características de la bacteria, porque se ocupan términos como, por ejemplo, bacillus, que bacillus es como decir un carrete, forma de carrete. Coccus tiene que ver con forma de esfera. Strepto quiere decir torcido. Termo, con TH, calor. Filo es amar. Caseus, queso. Lac, leche. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la bacteria de ácido láctico que se llama Streptococcus thermophilus. Strepto es torcido y coccus es esfera. Entonces tiene esta forma como de varias esferas que van en una cadena media como en espiral. Y thermophilus, termo es calor, y philus viene de amor, o sea, es una bacteria que ama el calor. Entonces aquí tenemos una pista, porque si leemos en nuestros ingredientes que hay Streptococcus thermophilus, sabemos que ojalá ese producto que estamos elaborando lo tenemos que hacer en una yogurtera para que tenga una temperatura superior a los 40 grados, porque es un bicho al que le gusta mucho el calor y es donde más se reproduce y donde va a derechamente activarse. Va a despertar ahí de estar dentro de un sobre guardado en un refrigerador a alimentarse y a reproducirse y a generar ácido láctico. ¿Y dónde está? ¿Dónde está propiamente tal, verdad? En el ejemplo del chucrut, cuando se hace el chucrut, lo único que se utiliza es repollo y sal. Eso se echa en un recipiente, se amasa, ¿verdad? Empieza a soltar agua el repollo y se sigue amasando por un rato. Luego eso se deja fermentar y después de varios días el chucrut está listo. Los microbios hicieron la pega por nosotros, hicieron el trabajo por nosotros. Entonces, ¿pero dónde estaba la bacteria? Claro, la bacteria está presente en el mismo repollo crudo. En el caso de los picles, en los pepinillos, hay pequeñas concentraciones de bacteria de ácido láctico que están en la superficie. Al nosotros comenzar con nuestro cultivo, en el caso del chucrut, al amasarlo con sal, en el caso de los picles, al agregarles agua con sal o salmuera, lo que nosotros estamos haciendo es proporcionarle un medio a estas bacterias que les va a facilitar su crecimiento. Otros bichos, otros microorganismos que quizás podrían descomponer nuestros alimentos, no van a poder crecer en una salmuera, pero la bacteria de ácido láctico sí. Entonces la bacteria de ácido láctico está presente en los mismos alimentos que fermentamos. Lo que hacemos nosotros es proporcionar un medio para que se puedan reproducir, y como ya vimos antes en el capítulo número 1, en el episodio número 1 de este podcast, se reproducen muy rápidamente, de manera exponencial, mientras dispongan de alimento. Y eso juega a nuestro favor cuando queremos fermentar. Y bueno, también la bacteria puede estar presente en el momento en que estamos realizando el cultivo, en nuestras mismas manos, en el ambiente, en el polvo que cae dentro de nuestro frasco o recipiente, y esa bacteria se va a ir desarrollando si encuentra este ambiente propicio. Pero también hay otra fuente de bacterias que podrían ser las bacterias que se comercializan. Yo les hablé ahora del yogurt start, que se usa mucho sobre todo para hacer yogur. ¿Por qué? Porque la leche que compramos hoy en día es pasteurizada, es decir, no tiene bacterias en la leche misma, no es en el momento de ordeñar la leche como sucedía, que pasaba de la misma piel de la vaca a la leche, o de las manos de la persona que ordeña, o bacterias que podrían traer la misma leche.
al no estar eso en la leche, se añade, ¿verdad?, estos sobres con bacterias. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de cultivo que ya no es una fermentación salvaje, sino que es un cultivo más puro. Tenemos un medio que se supone que está inocuo, como la leche que no pasteurizada, y le añadimos las bacterias que nosotros queremos que se desarrollen de una manera mucho más controlada. Así que también esa es otra fuente de bacterias cuando nosotros añadimos una bacteria que en este caso, sería de origen comercial. Ahora, quiero hablar del fenómeno de la desnaturalización para que entendamos un poco mejor cómo es esto de que las bacterias de ácido láctico logran prevalecer por sobre otros microbios. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una molécula que tiende a perder uno o más protones de hidrógenos en el agua. Al acidificarse el ambiente, se están otorgando protones de hidrógenos, cargas positivas de hidrógeno en este ambiente. Un organismo unicelular tiene proteínas dentro de su composición, proteínas para formar la membrana celular, también tiene las proteínas especializadas que están en la membrana y que le permiten tomar alimento del exterior e ingresarlo al interior. Es decir, sin proteínas una célula no podría vivir, porque las proteínas forman la célula, forman su estructura. Estas proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos, ¿ya? Acá, para entenderlo, pensemos en algo así como un collar de mostacilla o de perlas, en varias bolitas que forman una estructura tridimensional que vendría a ser la proteína. Cada bolita es un aminoácido, algunas tienen cargas positivas, otras tienen cargas negativas, otras son neutras. Entonces se arma como una cadena en donde las bolitas que tienen carga opuesta están juntas, y las que tienen carga igual están más alejadas porque unas se atraen y otras se alejan, ¿verdad?, entre sí. Y entonces cada proteína es algo así como un conjunto de aminoácidos que están en un equilibrio en cuanto a carga, positiva y negativa. Claro, estamos hablando ya de algo muy microscópico, estamos hablando de partes de una célula, y esa célula puede ser una bacteria o un microbio X. Cuando tenemos un cultivo en donde se está reproduciendo la bacteria de ácido láctico, empieza a acidificarse el ambiente. ¿Y qué pasa? Que la bacteria de ácido láctico tolera este ácido que ella misma genera, ¿ya? Es decir, es tolerante a sus propios desechos y puede seguir creciendo. Pero ¿qué pasa con otros microbios que no toleran esta acidez? Ocurre que el hidrógeno que está incorporándose por la bacteria de ácido láctico, es como que llegaron varias otras pelotitas, varias otras mostacillas que tienen carga positiva y se empiezan a atachar, se empiezan a pegar a las que tienen carga negativa de los aminoácidos de los otros microbios o de los otros microorganismos. Y esto que hace que es como que se rompe el equilibrio y empiezan a desmoronarse las proteínas de los otros bichos. En el fondo tenemos una bacteria que puede perjudicar a nuestro alimento. Está compuesta por aminoácidos y la acidez lo que hace es destruir estos aminoácidos. A esto se le llama la desnaturalización, que no es sino que las cargas positivas de hidrógeno rompen el equilibrio de carga eléctrica molecular que tienen los otros microbios y terminan por desmoronarse. Y es una explicación un poco más detallada de cómo las bacterias de ácido láctico terminan prácticamente desarrollando esta, la podríamos llamar arma molecular, ¿verdad?, en donde ellas mismas aseguran que son ellas las que van a prevalecer por sobre otros microorganismos. Eso ha sido todo por este episodio. Me quedó pendiente el tema del pH, que lo vamos a tratar
en el próximo capítulo, donde también vamos a hablar principalmente de las levaduras. Va a ser un capítulo, el episodio 3 va a estar dedicado a las levaduras, la fermentación alcohólica. Nos vemos en el próximo episodio de Fermentango.